humor de Gila es inagotable y es imposible reducir a un solo capítulo, ¿no? Quedan muchas cosas fuera de muchas historias personales y muchas facetas de su obra, que siempre que se hace un reportaje hay que elegir y que excluir cosas, y siempre es doloroso, pero en este caso mucho más, porque ¿qué excluíamos? El monólogo del nacimiento, el de la guerra, el de las bromas del pueblo, el del violín, el de los bomberos, el de la operación de riñón retransmitida en un partido de fútbol. Es difícil, ¿no?, de elegir, entonces, porque es imposible que funcione mal, ¿no? Porque, como dice Forges en el reportaje, Gila es un legado, y los que no conocen su humor, que son muy pocos, se enganchan enseguida, y que los que lo conocen, incluso de memoria, disfrutan el doble, ¿no? Porque se ríen antes, durante y después del chiste, no del gag. Es verdad, José María, a casi todo el mundo le gustaba mucho Gila. Hay mucha gente que dice que tu sentido del humor recuerda al de Gila, porque los dos sois sutiles, no apostáis por la agresividad, hay mucha ternura. ¿Tú qué crees? Bueno, es muy distinto porque yo hago caricatura política y él hacía caricatura social. Y él era muy tierno en el humor negro, era el humorista de la ternura en el humor tierno, porque tomaba partido siempre por los que dibujaba. Y la verdad es que a mí me gustó siempre Gila. Yo imitaba a Gila antes de saber que era dibujante. Cuando tenía 18, 19, 20 años me sabía de memoria el del violín, el de la guerra, y los hacía en teatrillos, en temas de juventud. Y luego pues me encantó el Gila de la Codorniz, el Gila del Libro Rojo, ¿no? Hay un Gila genial que empieza y retrata muy bien la posguerra. Ese chiste que dice: yo no es que sea cojo, lo que pasa es que me fusilaron mal. Y me parece que es la quinta esencia del humor negro, con una cierta ternura, ¿no? No le da importancia a que le han fusilado y dice: solo soy cojo. Pues vamos a ponernos cómodos y a disfrutar un poco de Miguel Gila, de ese hombre que pertenece a una generación de humoristas que buscó el lado amable de la vida durante años llenos de dificultades. Se enfrentó, por ejemplo, al franquismo, pero lo hizo con la inteligencia de los más grandes, utilizando como única arma su capacidad de hacer reír. Mira el otro día: papá, ¿cómo se escribe horchata? ¿Con H o sin H? Como le dije: animal con H, si no diría horcata. No había nadie en casa y él nació, y con razón su madre se enfadó. No quiero que se repita y nazcas cuando yo no estoy. Creció, las bromas de su pueblo me contó. Por poco muere uno y se enfadó, que se marcha si no tiene buen sentido del humor. Y mi abuelo era un sabio, era inventor. Había inventado una taza con el asa al lado izquierdo para zurdos. Decía que no se tenga que ir al otro lado de la mesa. Desde aquí se toma su café. Y quería inventar la radio en colores. Ahí estuvo en el balcón con una lata de pintura, dando brochazos al aire, diciendo: el día que le coja la onda, el día que le coja la onda, ¿qué va a coger? Una pulmonía. Pero cómo le querían a mi abuelo en el barrio, a la gente que vino al entierro, le tuvimos que enterrar 6 veces. Mi primer recuerdo de Gila es, siendo yo muy pequeñito, esperar ansioso los jueves por la noche para en la radio escuchar un programa que empezaba así, con una música que se llamaba Sueños de Brooklyn. Y luego se veía a José Luis Peguer, que decía: con ustedes, Miguel Gila, porque el programa se hacía en directo. Y aquello para mí era una especie como de sueño anhelante toda la vida, de esperar ese momento, ¿no? Programa de tal éxito que la gente no entraba al cine hasta que no terminaba el programa, con lo cual se perdían el nudo. Entonces vino una orden del ministerio diciendo que cambiáramos el horario de la emisión, porque la gente no entraba a ver el nodo. Entraba cuando ya había habido el descanso, por coincidencia con el programa, y veían la película pero no veían el nodo. Y eso al gobierno le preocupó mucho. Cuando era niño descubrí que tenía una voz prodigiosa, y porque cantaba de solista en el coro del colegio, y cantaba aquello de corazón divino, vida de mi amor. Muy bien lo cantaba. Ahora es que casi se me ha olvidado la letra, pero descubrí que tenía una voz importante y muy radiofónica. Transmitido partidos de fútbol. Lo que pasa es que por falta de memoria lo tuve que dejar, porque fíjense ustedes lo que me pasaba a mí cuando iba a retransmitir un partido de fútbol. La cosa era así más o menos, por mi memoria, ¿no?
Señoras y señores, muy buenas. Espérate, a ver, son ahora las. O sea, yo he comido hace un rato, o sea que es por la tarde. Muy buenas tardes. Hablamos ustedes a través del ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Los micrófonos. A través de los micrófonos deportivos para ofrecerles a ustedes la retransmisión del. ¿Cómo se llama este juego? Sí, hombre, que van unos que te llevan todos pantalón corto y que le dan patadas a un almondigón, hombre. ¿Cómo se llama el juego este que hay uno que va de luto? Hay que tener buena memoria porque un locutor que radio un partido de fútbol sin memoria puede pasar esto, ¿no? Estaba en Radio Zamora y colaboraba en La Codorniz. Me vine a Madrid y le mandé a Miura un dibujo y le dije, mire, si le gusta, publíquelo y si no, fírmenmelo por la parte de atrás porque soy un gran admirador de usted. Y entonces Miura me escribió y me dijo, no solamente me gusta este dibujo, sino que le sugiero que sea colaborador de La Codorniz. Y ahí empecé a colaborar en La Codorniz. Yo ya dibujaba en el colegio. Lo que trae el absurdo, porque la gente cree que ser solemne es importante y es estúpido. Y luego, como dibujante de chistes, yo es que hay uno que siempre me acuerdo de él, que es una cosa que se ve unos soldados, que hay uno que está malherido en el suelo en plena batalla y tal, todo lleno de sangre y tal, pero con ese dibujo tan agradable y tan bonito que pintaba Miguel, y le está diciendo otro, tú quédate aquí, no te muevas, que yo voy a ver si encuentro una farmacia de guardia. Y otro que era precioso, pero este ya es absolutamente surrealista, ¿no? Se ve una casa solariega de un aristócrata. Se ve por una ventana un sol de justicia. Y se ve al aristócrata sentado en una silla y tiene una mosca así de grande en la cabeza. Una mosca que Miguel lo que había hecho es que la había recortado de uno de estos catálogos y era un dibujo perfeccionista y maravilloso. Repito, el aristócrata con una mosca así en la cabeza. Y detrás está el mayordomo que tiene una escopeta de cartuchos y le está apuntando a la mosca y está diciendo, no se mueva, señor conde. Es una chorrada. Y dice el conde, qué verano. Y hubo alguien que me dijo, ¿por qué no escribes algún monólogo? Porque siempre es la misma cosa de salir a recitar un poema o salir a recitar. Y entonces se me ocurrió escribir un monólogo y llevárselo a Antonio Casal y me dijo, yo no, esto no lo hago yo, pues esto es un disparate o nada. Era un monólogo diciendo que estábamos en mi casa y que venía un anuncio en un periódico que decía, hace falta un soldado que mate deprisa. Y dijo mi abuela, apúntate tú, que eres espabilado. Y dijo mi hermana, pero habrá que comprar un caballo. Y fuimos a comprar un caballo y nos lo vendían sueltos, tenía que ser con un carro. Y dijo mi abuela, vas a llenar la guerra de moscas. Yo recuerdo, sobre todo, lógicamente, como recuerda todo el mundo, su etapa o su humor escénico, ¿no? Sus famosos diálogos figurados que con su teléfono, que realmente eran, pues eso, los monólogos del Club de la Comedia de hoy en día. Pero en estos instantes, señoras y señores, saltan al quirófano el médico, que viste bata blanca y gorro del mismo color, y a continuación le sigue el enfermo, que viste pijama amarillo con rayas verdes. El enfermo lleva ojeras de luto por la muerte de un compañero la semana anterior. Se sitúan en el centro del quirófano, tira la moneda al alto, le toca elegir terreno al enfermo y le va a operar a favor del aire. Ya está dado en su puesto, va a comenzar la operación, saca el médico el bisturí, avanza con el bisturí, sigue avanzando hacia el enfermo y corta muy bien en la tripita del enfermo. Menéndez ha cortado muy bien la tripita del enfermo, va a sacar el riñón, lo hace Menéndez con la izquierda. Alto y fuerte sobre la enfermera, lo para la enfermera con el pecho. Cae al suelo el riñón, aprovecha el fallo practicante y lo cuela por la ventana que da al patio. Sale con el riñón la portera, muy segura, muy bien colocada. Al fin y al cabo es un referente para todos los humoristas de
de aquí españoles. Él surgió como una figura dentro del humor que cogió y tocó todos los palos. El otro día estaba leyendo yo un diccionario de sinónimos y había 3 palabras que según el diccionario querían decir lo mismo, que era molestar, irritar y obrar con mala leche. Y yo dije, no es lo mismo, molestar sería si yo marco un número cualquiera a bulto, el primero que se me ocurre, ¿no? Y me pienso también a bulto cualquier nombre. Y digo, ¿está Basilio? Perdone. Esto sería molestar. Pero si a las 11:30 de la noche marco el mismo número y digo, ¿está Basilio? Perdone. Esto ya sería irritar. Si a las 4:30 de la mañana marco el mismo número y digo, soy Basilio, ¿ha preguntado alguien por mí? Tuve bastantes problemas. Es mágico la censura con los censores, porque los censores de cada lugar tenían su mentalidad propia y cuadrada en más o menos dimensión, ¿no? Pero siempre cuadrada. Y ya tuve una vez se publicó un artículo en España diciendo que no había presos en las cárceles, presos políticos, y a mí se me ocurrió hacer un monólogo sobre los presos, en el cual yo llevaba el número 25.384 y le decía, hablaba por teléfono con mi madre y le decía, cuando me llamen no llames a la centralita, llámame directamente, y mira, te voy a dar el número, le daba el número del teléfono, que era el número que llevaba yo en el pecho. Y entonces el censor me dijo, esto no lo puede usted decir por radio, así que invéntese otra cosa o diga algo de lo que ya dijo. Y tuve un encuentro con él y le dije, mire, yo no repito, lo voy a decir, usted haga lo que quiera. Entonces a mitad de, cuando apenas empecé, me hicieron el disco de Ailili, el que estaba en moda en aquella época, y me suspendieron de trabajo por 6 meses, me retiraron el pasaporte y me pusieron una multa de 100.000 pesetas. El surrealismo o el dadaísmo que él utilizaba en sus chistes, que eran absurdos, muchas veces los diálogos eran absurdos sobre cosas que no podían existir, era una manera de reflejar pues seguramente cosas que no se podían decir, ¿no? Como eran tan absurdos, era muy difícil de censurar, porque realmente no decía nada, o al principio no decía nada, pero claro, decía mucho. Me había pedido a Inglaterra un corte de alpaca inglesa para hacerme un smoking para esa ceremonia, y me puse el smoking y vino el caudillo con la medalla y se ve que tenía la punta torcida y hacía así y así, y dije, excelencia, le van a echar el toro al corral, llévate el pinchazo. Como en aquella época el poder era un gigantesco martillo que se llevaba por delante o que dejaba bajo sí, pumba, a todo. Yo creo que el humor de Gila era tan inteligente que era imposible que el martillo se diera cuenta ni de que existía. Pero es que incluso cuando levantaba el martillo hasta que llegaba, Gila ya estaba en otra parte y era muy complicado la mente de Gila. O sea, ¿cómo metes en la cárcel a un payaso, por ejemplo? Que es el tremendo problema de las dictaduras, ¿no? Nada, ni con el hacha, macho. Tenía ya una indigestión de dictadura. Por otra parte, me estaba vetada la televisión y en aquella época que ponía en España exporta calidad, y dije, bueno, me pongo un sello en una nalga y me voy a América como calidad exportada. Es un aparato muy divertido, pero no hay que equivocarse de número, porque yo me acuerdo que me equivoqué una noche a las 4 de la mañana, me dio una pena. Pobre hombre, dije, discúlpeme que la haya despertado a estas horas. Y dijo, no importa, me tenía que despertar igualmente porque estaba sonando el teléfono. Hubo una época en que trabajé muy poco tiempo en pareja con un gran amigo, creo que el mejor amigo que he tenido, que se llama José Luis Ozores Peliche. Y entonces trabajamos una temporada juntos. Y
había los problemas de los viajes y esas cosas que de pronto nunca estábamos de acuerdo. Yo tenía mucho interés en ir a América y José Luis no quería ir, y bueno, entonces pensamos que era mejor trabajar cada uno por su cuenta, aparte de que él era un primer actor de una gran dimensión, como lo demostró en el Carabobo de los Cuatro Coroneles, y lo mismo hacía eso que hacía El Tren de París o una comedia. Y entonces pensé de qué forma podría tener una pareja que no pusiera ningún inconveniente a la hora de viajar y con la cual poder dialogar, y se me ocurrió lo del teléfono. Usted que nota como sofoco, ¿no? Como calor, ¿no? Y mucho humo. Y huele a chamusquina. Sí, eso va a ser un incendio, sí. Cuando yo hablo por teléfono, yo escucho al enemigo. Y cuando hablo con Clinton, estoy escuchando a Clinton. Porque lo importante es incorporarte lo que te están diciendo del otro lado. ¿Sí? ¿Quién es? Soy yo, ¿quién es? Hola. Sí, dime. ¿Ah? ¿Qué tiene? ¿Eh? No, señora, ¿eh? Pues fíjate, oiga. ¿Eh? No. Sí. Bueno, pues si te dímelo, ¿eh? Yo es que me acuerdo de Miguel, y es una cosa que no puedo, es como me pasa con Luis Sánchez Pollack, ¿no? Yo me acuerdo de los dos y yo no puedo ponerme triste. A mí me viene una sonrisa siempre a la cara, porque yo me acuerdo cuando íbamos, por ejemplo, a preparar el programa de Luis del Olmo, yo generalmente le recogía a Gila, yo le decía hola papá, y él decía hola hijo mío, y entonces le montaba en el coche y nos íbamos a cenar, y luego teóricamente lo cogía en el coche y lo llevaba otra vez a su casa aquí en Madrid, que eran unos apartamentos en la calle General Perón. Bueno, pues acabamos a lo mejor de cenar a las 12 de la noche preparando el programa. El día siguiente llegaba allí, paraba para que se bajara, no se bajaba, y eran las 7 de la mañana, y es que yo estaba ya destrozado de risa de las cosas que contaba. Bueno, leí en un periódico una estadística que decía: en la ciudad de Nueva York un hombre es atropellado por un coche cada 5 minutos. Que dije yo, joder, pobre hombre, también. Me acuerdo que he estado echando un vistazo, he estado viendo el anuncio de Filomatic que anunciaba cuchillas. Pues a mí me ha dicho un bombero americano. ¿Qué saben los bomberos americanos de barbas españolas? Toma, afeítate todo el año con Filomatic titanio. Como tengo la barba difícil, titanio. Y no se espachurra. Yo iba a un colegio en la plaza de Chamberí, un colegio del colegio de don Juan Chistera, que le llamábamos, y abajo estaba el parque de bomberos y encima el colegio. Entonces estábamos al corriente de todos los incendios que había, de las salidas y entradas de los bomberos. El sábado es fiesta, o sea, sábado nada. El domingo cerramos y el lunes... ¿El lunes a qué hora le va bien? Por la mañana, pero ¿a qué hora más o menos? Sí. Bueno, de todas maneras, si usted tiene que salir, nos deja la llave debajo del felpudo. Eso es. Y ahora una cosa, hasta que lleguemos, usted cada media hora echa un jarrito de agua. Fría, ¿eh? Porque la caliente apaga menos. Yo siempre digo que mi humor es la maldad de los hombres dicha con la ingenuidad de los niños, o a la inversa. Que el otro día una señora corría detrás de otra. Señora, su niño le ha sacado la lengua al mío. Dice, es cosa de chicos. Será cosa de chicos, pero no le podemos parar la hemorragia. Por suerte es humor absurdo y es humor negro, con temas tan cotidianos y utilizando el surrealismo como él lo utilizaba. La verdad es que no ha perdido vigencia. Está tan irónico como siempre. La verdad es que por sus chistes es como si no se hubiese muerto. El humor, como es una especie de estafa cerebral donde tienes que sorprender, hay que manejarlo de manera que la gente no sepa nunca qué vas a decir, porque si lo sabe de antemano es como que no sorprende nada. Entonces, es como se hace así, y en mi caso concretamente, manejando imágenes absurdas,
pero que no son tan absurdas. Este chiste es estupendo, dice. Te lo he dicho cientos de veces. A mí no me importa que seas bajito. Lo que me molesta es que no me lo dijeras cuando éramos novios. Parece mentira, con un pueblo tan pequeño tenemos un equipo de fútbol que es la envidia del país. Sin embargo, no tenemos ni periódico, ni radio, ni televisión. O sea que las críticas de los partidos las tiene que hacer el párroco, don Clemenciano. Como es la única persona culta que hay en el pueblo, todos los domingos después del sermón dice que se queden los aficionados. Y se van todas las viejas para el bingo y nos quedamos nosotros ahí. Y se sube al púlpito y dice: se jugó esta tarde un partido de fútbol entre dos equipos de tercera división y en el minuto 24 de la primera parte vimos con sorpresa cómo fallaba un gol delante de la portería el centro delantero de uno de los equipos. Y pregunto yo, ¿hasta qué punto este delantero es culpable? ¿Hasta qué punto debe un delantero, y estoy hablando como humano, ensañarse en el portero contrario, como el buitre se ensaña en la carroña? Y yo creo que eso sí que va a ser un legado, insisto. Eso va a perdurar durante muchísimos años. Continuamente se pueden estar haciendo ediciones y ediciones de DVDs y programas y tal con el legado de Miguel. Pensemos, frente a ese delantero hay un portero, pero ese portero tiene madre, y esa madre, anciana tal vez, se sentiría humillada por ese gol e iría por la calle señalada por el dedo de la afición que diría: ahí va la madre de ese que le metieron el gol. Para mí la palabra maestro, con todo lo que significa, es poco, ¿eh? Es poco. Yo creo que hay a lo mejor otra palabra que algún día encontraré para poder definir lo que supuso el humor de Miguel Gila para mí. Al día siguiente, el campeonato de fuerza. Pusimos en mitad de la plaza una piedra así de gorda y desde una carrerilla de 15 metros a destrozarla a cabezazos. La destrozó el Eusebio de 2 cabezazos. Y cuando le íbamos a dar el premio, el desgraciado se muere. Por fanfarrón, porque dijo: yo sin boina, cabeza limpia. Yo cuando estoy como mosqueado o con tristeza, me lo pongo y no veas. Empiezo a reírme porque, ya te digo, era el mejor. Bueno, ya ni se fiesta, lo pasamos muy bien, porque somos muy amigos de las bromas. Me acuerdo yo hace años, cuando pusieron los hilos de la luz, la alta traición, que le dijimos al Indalecio que eran para tender la ropa. Subió para arriba, se enganchó, venga. Cuando cayó al suelo parecía la ceniza un puro. Dice el alcalde que no sople nadie hasta que no venga el juzgado. Y el desgraciado del médico diciendo: dejadme que le pongo la inyección del tuétano. Y lo que nos reímos, venga. Hasta su padre dijo: me habéis dejado sin hijo, pero me he reído. Lo que más me gustaba de Gila era aquello que decía lo de los pisitos, los pisos, vamos, que le pedía a la madre y le decía: ¿qué vamos a comer hoy? Y decía: sopa, opa, 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 y se lo repercutía el eco. Y broma buena la que le gastamos al boticario, que en paz descanse desde entonces. Tenía la botica de guardia y despachaba por un ventanuco. Le pusimos la receta un poco lejos, sacó la cabeza para leerla y con un cepo de cazarlobo y su mujer se enfadó, la tía asquerosa. Como le dijo mi madre: si no sabe aguantar una broma, machera en el pueblo. Luego las cosas, cuando se empezó a poner malito: hombre, Miguel, ¿qué tal? ¿Qué te ha dicho el médico? Nada, pues lo que dicen los médicos. Mira las radiografías y hacen 2 cosas. Lo primero que te dicen: pero hombre, ¿cómo no ha bebido usted antes? Y la otra, que es más grave, que es que sale corriendo con las radiografías al pasillo de las multiconsultas y dice: chicos, salid, mirad. Y intenta enseñarles al resto de los médicos tus radiografías. Usted perdone, pero
quisiera llenar este frasco de tinta. Bueno, ¿y a mí qué me cuenta? Llénelo. Está cerrado. ¿El qué? El frasco. Pues ábralo. ¿Usted tiene mucho interés en que lo abra? Yo decía en una ocasión que para qué sirve mi humor, ¿no? Porque mi abuelo era ebanista y hacía una mesa y servía para comer, para jugar a las cartas, para poner un jarrón con flores. Y yo me preguntaba, ¿lo que yo hago sirve para algo? Y Adolfo Mansilla me dijo, sí, aunque solo sea media hora, lo que tú haces es muy importante. Me parecía un auténtico, no genio, ¿eh? El genio es trascendente. Y Miguel, una de las cosas que jamás le hubiera gustado es que le dijéramos trascendente. No había nadie en casa y él nació. Y con razón su madre se enfadó. No quiero que se repita y nazcas cuando yo no esté. Creció. Las bromas de su pueblo me contó. Por poco muere uno y se enfadó. Que se marcha si no tiene buen sentido del humor. José María Gila ha servido de fuente de inspiración para muchos humoristas de hace 30, 40 años. ¿Qué otros nombres se te ocurren a ti como imprescindibles en ese sentido? Bueno, Chumi Chúmez, que también nos dejó hacer mucho, pues era otro monstruo. Yo creo que todos ellos son descendientes directos de Goya y de los surrealistas. El humor español debe mucho a Velázquez en cierta medida, y el humor negro nace en gran parte de Goya y de los enanos de Velázquez. Y Gila, que era un gran actor, como hemos visto, tiene esta virtud de desdoblarse como actor, como factor de monólogos, que son el mismo mundo que el Gila de los dibujos, no hay ninguna diferencia. Yo siempre cuento de los arquitectos o de los modistas, cuando me preguntan ¿qué te ha parecido tal obra? Digo, de color bien, pero no flota. Y eso lo dice él del submarino. Y a esa frase de la censura famosa cuando viene de Argentina, dice, hablando de España, dice, yo en los periódicos vengo a España y no entiendo nada. Y me dicen, bobo, si es que tienes que leer entre líneas. Y yo leo entre líneas y lo veo todo blanco. Es la manera más sublime de contar cómo era aquella España donde no se entendían los periódicos, ¿no? Yo creo que tenía una muy buena cabeza, una visión de la sociedad extraordinaria, y sabía hacerlo ante el micrófono, en la radio, lo supo hacer en la televisión y en el dibujo, que es trabajar en 3 dimensiones. Era un hombre muy polifacético, Jesús, que como él mismo contaba, ¿no? Supo manejarse muy bien frente a la censura, ¿no? Supo cómo evitar ciertos problemas y ciertos encontronazos que, bueno, no iban a tener precisamente buenas consecuencias, ¿no? Sí, no es fácil, además, manejarse frente a la censura, porque hay que estar en la cabeza del censor para saber lo que piensa el censor. A veces un censor puede ver lujuria en el primer plano de un ojo, por ejemplo. Gila contaba en el reportaje anterior que en uno de sus más célebres monólogos cuenta que el padre que estaba preso se escapa de la cárcel, estaba lloviendo y entre la alegría de verse libre grita libre, y entonces se le suben dos personas encima y dice ¡Tasi a los toros! Y que el censor dijo, esto de que se le suban a su padre 2 hombres encima tiene mucha amiga, ¿no? O sea, fíjate hasta qué punto y le van finos los censores, ¿no? En cualquier sitio se podía encontrar, ¿no? Bueno, digamos el detalle, ¿no? Que no... José María, ¿alguna vez te has tenido que enfrentar a algún tema que has sido incapaz de convertir en una caricatura? ¿Eso os pasa? Pues puede pasar que te cueste mucho trabajo. Lo que pasa es que si tienes que hacerlo, lo tienes que hacer. A veces porque no se te ocurre, y a veces porque los recursos técnicos que necesitas no los tienes en ese momento, ¿no? Y bueno, eso yo creo es habitual en los tableros de los humoristas, la dificultad. Gila dibujaba muy sencillo y sus ideas eran muy claras, y por eso llegaba tan directamente. ¿Y por qué su humor es absolutamente intemporal? ¿Por qué no seguimos riendo? Pues porque es la condición humana, pero siempre es la condición humana en un contexto español. Gila es un humorista de la posguerra española.
porque las bromas del pueblo ya no las hay, porque ya no, bueno, sí, todavía en fiestas que hacemos en España hay esas bromas, pero ya no hay casi gente en los pueblos y además no es políticamente correcto, ¿no? El maltrato doméstico, pues, o en la violencia, ¿no? Ese el maltrato doméstico, dice a uno que ha despedazado a otro, dice ahora mismo que te vea yo y vete a pedir permiso a la viuda, o deja de darle puñaladas, dice pues que deje de llamarme asesino. Es todo entre lo absurdo, lo surrealista, ¿no? Ya no se hacen chistes así, ¿no? También cambian los tiempos, cambia la moda y cambia la sociedad. Yo creo que es reflejo de una época. ¿A ti qué te parece, Jesús? Sí. Yo creo que sobre todo aparte de que era un gran guionista, también era un gran actor, como ha dicho Peridis, sabía contar las cosas, ¿no? Tenía el don de contarlas. Él, por ejemplo, es un maestro en el arte de hacer pausas, ¿no? Sus silencios pueden ser tan divertidos como sus palabras, ¿no? ¿Y por qué? No sé si con Gila también se cumplía, ¿no? Pero siempre se dice que los humoristas luego en el día a día son más bien serios o aburridos incluso. ¿Tú conociste a Gila? Hay de todo. Le conocí poco y en lo que hablé con él por teléfono, pues me pareció un poco esquivo una vez que le pregunté por un tema de un chiste o de una publicación. Pero hay de todo, ¿eh? Yo he conocido y conozco a los principales humoristas y me parece gente entrañable, con un cierto sentimiento trágico en la vida, todos. Tampoco se puede ser divertido 24 horas al día, ¿no? Supongo. Bueno, ni se debe pretender. No se puede ser sublime sin interrupción. Muy bonito. Decía Oscar Wilde. Pues nada, lo dejamos aquí de momento. Vamos ahora a rescatar algunas de sus preguntas. Luis García ha seleccionado las dos que le han parecido las más adecuadas para plantear a nuestro experto de hoy, José María Pérez Peridis. Muy buenos días a todos. Las dos preguntas de hoy están muy centradas en la figura de nuestro invitado. La primera es sobre el humor gráfico en la actualidad. Rubén de Madrid nos pregunta si tiene vocación de servicio a la sociedad como ocurría en otras épocas. Nos comenta que los humoristas antes y durante la transición estuvieron muy comprometidos de cara a la lucha por la libertad. Pero ¿ocurre lo mismo ahora? ¿Es tal vez la revista El Jueves la mejor representación que tenemos en este momento? La segunda nos la plantea Ana Morales de Oviedo. Nos cuenta que siempre existe una predisposición positiva del ser humano hacia la risa y lo cómico, hacia el humor. Reírse de situaciones que reflejan la realidad cotidiana, ridiculizándola o exagerándola, es algo natural, propio de nuestra especie. Y ante esto, quiere preguntar a nuestro invitado qué le motiva de la política para que sea objeto exclusivo de su trabajo como humorista gráfico. María. Bueno, a la primera, es que las circunstancias son distintas. A la salida del franquismo había una extraordinaria generación de humoristas que podían haber sido otra cosa, pero que derivaron a humoristas. Y entonces, bueno, hicieron bien su trabajo y era luchar por la libertad, sí, pero sobre todo abrir fronteras. Luchar contra la censura, sí, pero no era luchar contra la censura, era expresarse. Y entonces, lógicamente, estaban por la libertad. Y hicieron un gran trabajo. Es una generación a la que debemos un gran homenaje, ¿no? El Perique, el Forges, Chumichum, el Summers, etcétera, etcétera. Todo, Máximo Martín Morales. Hay una generación que no se repetirá. ¿Cómo valoras la situación actual ahora? Bueno, creo que hay parte de esta generación, los otros han desaparecido y cada uno hace su trabajo como puede en los periódicos de la mejor manera posible, haciendo en general humor político. El jueves es un canto a la libertad porque ensancha las fronteras y dicen lo que les da la gana y hacen lo que les parece. Y entonces se ponen todo por montera como ocurre en las sociedades libres. Entonces, bueno, pues es muy divertido. Pero no es tan trascendente como en aquel momento en que te la jugabas para ensanchar fronteras de libertad y hacer mucho más digerible el paso de una dictadura a una democracia. Y la otra pregunta se refería a esta espectadora a sí. La fuente de inspiración de la política para convertir eso en humor gráfico. Bueno, lo que pasa es que hoy, si trabajas en un periódico, estás en las secciones de política, tienes que hacer humor político. Siempre ha existido el humor político, sobre todo en mi caso, yo soy caricaturista. Cuando Franco no podía trabajar porque no podía hacer caricaturas, evidentemente. Cuando murió Franco empecé a hacer caricaturas y a hacer caricatura política, como en toda la prensa anglosajona. Goya hacía caricatura social, pero no podía hacer caricatura política aunque estaban debajo de sus dibujos una intención política. Gracias, José María, y gracias, Jesús. Te esperamos otro día. Hasta otro día. Y que le dan patadas a un almondigón, hombre, ¿cómo se llama el
el juego este que hay uno que va de luto. Hay que tener buena memoria porque un locutor que radio un partido de fútbol sin memoria puede pasar esto, ¿no? Estaba en Radio Zamora y colaboraba en La Codorniz. Me vine a Madrid. Y le mandé a Miura un dibujo y le dije, mire, si le gusta, publíquelo y si no, fírmenmelo por la parte de atrás, porque soy un gran admirador de usted. Y entonces Miura me escribió y me dijo, no solamente me gusta este dibujo, sino que le sugiero que sea colaborador de La Codorniz. Y ahí empecé a colaborar en La Codorniz. Yo ya dibujaba en el colegio. Lo que trae el absurdo, porque la gente cree que ser solemne es importante y es estúpido. Y luego con trillos, en temas de juventud. Y luego, pues, me encantó el Gila de La Codorniz, el Gila del Libro Rojo, ¿no? Hay un Gila genial que empieza y retrata muy bien la posguerra. Ese chiste que dice, yo no es que sea cojo, lo que pasa es que me fusilaron mal. Y me parece que es la quinta esencia del humor negro con una cierta ternura, ¿no? No le da importancia a que le han fusilado y dice, solo soy cojo. Pues vamos a ponernos cómodos y a disfrutar un poco de Miguel Gila, de ese hombre que pertenece a una generación de humoristas que buscó el lado amable de la vida durante años llenos de dificultades. Se enfrentó, por ejemplo, al franquismo, pero lo hizo con la inteligencia de los más grandes, utilizando como única arma su capacidad de hacer reír. Mira el otro día, papá, ¿cómo se escribe horchata? ¿Con H o sin H? Como le dije, animal con H, si no diría horcata. No había nadie en casa y él nació. Y con razón su madre se enfadó. No quiero que se repita y nazcas cuando yo no estoy. Creció. Las bromas de su pueblo me contó. Por poco muere uno y se enfadó que se marcha sin... Del ministerio, diciendo que cambiáramos el horario de la emisión porque la gente no entraba a ver el nodo. Entraba cuando ya había habido el descanso, por coincidencia con el programa, y veían la película pero no veían el nodo. Y eso al gobierno le preocupó mucho. Cuando era niño descubrí que tenía una voz prodigiosa, y porque cantaba de solista en el coro del colegio y cantaba aquello de corazón divino, vida de mi amor, muy bien lo cantaba. Ahora es que casi se me ha olvidado la letra, pero descubrí que tenía una voz importante y muy radiofónica. Transmitido partidos de fútbol. Lo que pasa es que por falta de memoria lo tuve que dejar, porque fíjese usted lo que me pasaba a mí cuando iba a retransmitir un partido de fútbol. La cosa era así más o menos, por mi memoria, ¿no? Señoras y señores, muy buenas. Espérate, a ver, son ahora las. O sea, yo he comido hace un rato, o sea que es por la tarde. Muy buenas tardes. Hablamos ustedes a través del ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Los micrófonos. A través de los micrófonos deportivos para ofrecerles a ustedes la retransmisión del. ¿Cómo se llama este juego? Sí, hombre, que van unos que te llevan todos pantalón corto. El humor de Gila es inagotable y es imposible reducir a un solo capítulo, ¿no? Quedan muchas cosas fuera de muchas historias personales y muchas facetas de su obra, que siempre que se hace un reportaje hay que elegir y hay que excluir cosas, y siempre es doloroso, pero en este caso mucho más, porque ¿qué excluíamos? El monólogo del nacimiento, el de la guerra, el de las bromas del pueblo, el del violín, el de los bomberos, el de la operación de riñón retransmitida en un partido de fútbol. Es difícil, ¿no?, de elegir, entonces, porque es imposible que funcione mal, ¿no? Porque, como dice Forges en el reportaje, Gila es un legado, y los que no conocen su humor, que son muy pocos, se enganchan enseguida, y que los que lo conocen, incluso de memoria, disfrutan el doble, ¿no? Porque se ríen antes, durante y después del chiste, ¿no?, del gag. Es verdad, José María, a casi todo el mundo le gustaba mucho Gila. Hay mucha gente que dice que su sentido del humor recuerda al de Gila, porque
que los dos sois sutiles, no apostáis por la agresividad, hay mucha ternura. ¿Tú qué crees? Bueno, es muy distinto porque yo hago caricatura política y él hacía caricatura social. Y él era muy tierno en el humor negro, era el humorista de la ternura en el humor tierno, porque tomaba partido siempre por los que dibujaba. Y la verdad es que a mí me gustó siempre Gila. Yo imitaba a Gila antes de saber que era dibujante. Cuando tenía 18, 19, 20 años me sabía de memoria el del violín, el de la guerra, y los hacía en teatro. Tiene buen sentido del humor. Imre Boller no sabe, era inventor. Había inventado una taza con el asa al lado izquierdo para zurdos. Decía que no se tenga que ir al otro lado de la mesa. Desde aquí se toma su café. Y quería inventar la radio en colores. Ahí estuvo en el balcón con una lata de pintura, dando brochazos al aire, diciendo el día que le coja la onda, el día que le coja la onda, que va a coger una pulmonía. Pero como le querían a mi abuelo en el barrio a la gente que vino al entierro, le tuvimos que enterrar 6 veces. Mi primer recuerdo de Gila es, siendo yo muy pequeñito, esperar ansioso los jueves por la noche para en la radio escuchar un programa que empezaba así, con una música que se llamaba Sueños de Brooklyn. Y luego se veía a José Luis Peguer que decía: con ustedes, Miguel Gila, porque el programa se hacía en directo. Y aquello para mí era una especie como de sueño anhelante toda la vida de esperar ese momento, ¿no? Programa de tal éxito que la gente no entraba al cine hasta que no terminaba el programa, con lo cual se perdían el nudo. Entonces vino una orden